Buenos días, Gerson. Gracias por conectarte. ¿Me confirmas, por favor, que estás viendo mi pantalla? Buenos días, doctora. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Vale, listo. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con nuestro segundo CIPAS programado para el día de hoy. Entonces, de nuestro curso de Geopolítica, Gobernanza y Análisis de los Problemas Sociales Globales para el periodo 803, hoy 29 de julio del 2023. Entonces, la agenda que vamos a desarrollar en este CIPAS, pues eso es el saludo de bienvenida a los estudiantes que se conectan, a los que luego pues van a ver la grabación para fortalecer pues todo el desarrollo de esta unidad 3 y lo que nos compete pues en nuestra guía de aprendizaje. Vamos a hablar un poquito del análisis de la cooperación internacional en Colombia, del nuevo modelo de gestión pública y de la guía de aprendizaje 4 propuesta en nuestro entorno de aprendizaje y del cual vamos a desarrollar nuestra actividad de evaluación. Entonces, pues, darles la bienvenida a todos. Recuerden que este curso está pensado para revisar cómo nosotros como profesionales contables somos actores de la política que se da en nuestro país y además de cómo esas acciones también tienen una repercusión o unos movimientos que van a atender directamente el escenario financiero, el escenario social y económico de los territorios desde un enfoque internacional, donde los gobiernos toman una gran postura porque son los que administran los recursos de las entidades y a partir de ellos solucionan problemas que, como lo hemos venido revisando, a veces, aunque se resultan de nuestro país, pues van a tener unas repercusiones a nivel internacional y hacen que varios actores de carácter internacional, llámese organizaciones u otras naciones, tomen un papel en este proceso de atención de resolución de problemas, convirtiendo este problema en un problema social a abordar desde lo internacional, pero también pues a generar procesos de colaboración, cooperación, alianza para poder atender los mismos. Entonces, hasta ahora pues llevamos un recorrido en el que en la unidad 1 revisamos todos los conceptos de geopolítica, asociados a la historia, la configuración del sistema mundial, regional y local, y hablamos de ese tablero político frente a lo que está sucediendo en grandes naciones como Estados Unidos, Rusia y China, el poder que han adquirido a nivel territorial que hoy las vuelven potencias a nivel mundial y que son actores bien importantes en cualquier ejercicio de cooperación internacional y de alianza, dado el desarrollo tecnológico, el fortalecimiento económico y pues todas las ventajas que han desarrollado desde sus esquemas de gobernanza, desde sus esquemas de toma de decisiones públicas que hoy las ubican pues como naciones líderes en la toma de decisiones de muchas situaciones que van a involucrar a otras naciones en todo el hemisferio global. Además, pues la geopolítica en un entorno de globalización donde hoy nosotros nos hablamos unos y otros entre naciones, todos tenemos unos compromisos y de ahí que pues nosotros debamos revisar muy bien cómo efectivamente estos procesos de geopolítica deben llegar a repercutir positivamente frente al fortalecimiento de las naciones que participan en ellos. En la unidad 2, pues nosotros tenemos el tema de gobernanza y gestión pública, en el que pues abordamos todos esos conceptos generales y desarrollos teóricos frente a la nueva gestión pública, esos escenarios que se le proponen a los gobiernos para poder llegar a atender a principios de transparencia, de rendición de cuentas, pero además que hagan partícipes a los grupos sociales, a la ciudadanía en la construcción de nuevos territorios que realmente generen un desarrollo sostenible en las naciones. Y pues existen efectivamente, así como en lo privado, en lo público, unas tendencias de innovación para que las administraciones se renueven y aprovechen toda la generación de conocimiento que se generan en los territorios para brindar soluciones de manera articulada con la empresa, con la academia, para enfrentar pues todo lo que
tiene que ver con ese liderazgo que deben tomar los territorios en una posición de liderazgo frente a acciones para garantizar los derechos de la ciudadanía que representan. Finalmente, pues ya estamos sobre nuestra unidad 3, que es el análisis de problemas sociales, la investigación social y los problemas sociales, donde la idea es ver desde la perspectiva del derecho organizacional que se da al interior de las administraciones de los entes territoriales, departamentales, nacionales, una interacción con esos otros organismos internacionales y que pues van a permitir analizar los problemas y ver cuán complejo se vuelve un problema que puede resultar en un territorio y que puede incluso llegar a involucrar a otras naciones, tanto en la parte problemática como comprometerlos para el trabajo o el anudar esfuerzos en el desarrollo de soluciones a esos problemas sociales. Entonces ubica a Colombia en un contexto de cooperación internacional para poder lograr el desarrollo y atender todas esas barreras y desafíos que se presentan al interior del país. Entonces, haciendo un breve análisis de la cooperación internacional en Colombia, nosotros podríamos llegar a tener unos antecedentes, y esos antecedentes inician en el siglo XIX, en 1819, cuando nuestro libertador Simón Bolívar lidera toda esta campaña libertadora y establece la Gran Colombia como una federación que incluía a Colombia, pero que también incluía a otras naciones como Ecuador, Panamá y Venezuela, cuyo objetivo siempre fue fomentar efectivamente la cooperación entre las naciones recientemente independizadas de España y de la corona española. A partir de eso, en el siglo XX, en 1948, nosotros vamos teniendo una firma del Tratado de Bogotá, también conocido como el Pacto de Bogotá, el cual empieza a dar las primeras disposiciones de obligatoriedad del arbitraje para resolver disputas en los Estados miembros de las organizaciones de los Estados americanos. Recordemos que esta organización reúne a diferentes naciones y traza compromisos, pero también en 1948 empiezan a aparecer esos lineamientos para dirimir los conflictos que se puedan dar entre estas naciones. Esto hace que Colombia refuerce el compromiso que tiene con otras naciones, pero que además se fortalezca el derecho al apoyo desde estas naciones a cooperar de manera internacional en el crecimiento regional de cada uno de los departamentos y regiones de nuestro país, y que pudiera existir esa cooperación que no solamente se va a representar en materia financiera, sino en materia de asistencia tecnológica, en materia de asistencia y flujo de conocimiento que se pudiera dar desde esas naciones aliadas. En 1961 nosotros tenemos que Colombia se convierte en el miembro fundador de la Alianza para el Progreso. Este es un programa de cooperación que se va a dar pues que va a estar liderado por Estados Unidos, pero que lo que busca esta Alianza para el Progreso es efectivamente darle un impulso a las naciones que se ubican geográficamente en América Latina y que necesitan atender ciertas problemáticas comunes de materia económica y social en frente a competitividad y frente a garantía de derechos sociales. Entonces, esta alianza busca la interacción, la cooperación para lograr resultados de productividad, competitividad y sostenibilidad entre naciones, pues que ayuden a mejorar las economías territoriales. En 1969, pues Colombia se une a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y celebra un acuerdo regional destinado a fomentar el comercio entre los países latinoamericanos. Y en 1986 pues ya se establece el grupo de contadora en el que Colombia junto a México, Panamá y Venezuela pues busca mediar y promover la paz de América Central, todo con un enfoque que es el de conflicto armado. ¿Qué compartimos con estas naciones? Pues debido a las fronteras, debido a nuestra misma geografía, el conflicto armado en países como Colombia, México, el establecimiento de bandas, grupos delictivos y armados ha sido un problema común a enfrentar entre las naciones. Entonces,
el establecer este compromiso de cooperación ayuda a fortalecer la barrera de información que se genera entre naciones y poder generar mecanismos que permitan a nivel internacional poder darle un freno delictivo a los grupos armados que se iban fortaleciendo en las diferentes naciones y que iban afectando los territorios. En 1990, Colombia se convierte en miembro de la Comunidad Andina CAN, una organización pues que es de integración regional, hoy vigente y muy importante para todo lo que es gestión de recursos a nivel internacional para Colombia, que buscaba promover efectivamente ese desarrollo económico y social de todos los países andinos. En el 2008, Colombia pues ya es invitada a unirse como miembro no fundador a la Organización de Cooperación y Desarrollos Económicos, la OCDE, ¿sí? Nos hicimos partícipes, entramos a integrar esta organización y con ello a participar del Foro de Cooperación Internacional, que lo que busca es en la reunión de países integrantes de esta cooperación, pues generar acciones puntuales para la financiación de los países miembros de la cooperación. En 2010, Colombia y Estados Unidos pues firman el Acuerdo de Promoción Comercial TPA, por el cual pues se buscaba el fomento del comercio y la cooperación económica entre ambos países. Recordemos que Colombia pues siempre ha sido un proveedor de recursos naturales, de materias primas, a un país como Estados Unidos, que tiene una industria y una comercialización de productos mucho más fuerte, y dada su economía y la presencia de tantos grupos poblacionales en su territorio, genera una demanda de productos fuerte. Entonces, a partir del comercio internacional, en el 2010 empiezan a haber oportunidades para celebrar acuerdos que faciliten el intercambio de mercancías, el intercambio de condiciones que favorezcan efectivamente ese comercio entre las dos naciones. En el 2016 se firma el acuerdo de paz entre Colombia y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo cual es un proceso en la cooperación internacional bien importante porque viene de otros programas, de otros esfuerzos internacionales, pero que pues marca un compromiso internacional de las naciones integradas tanto en Latinoamérica como a nivel internacional, encargadas de proteger y garantizar los derechos humanos a nivel internacional. Entonces, este acuerdo de paz va a tener la mirada, el seguimiento, el acompañamiento de muchos organismos de carácter internacional, pero también va a generar un flujo de recursos para atender esa resolución de conflictos producto de toda esa violencia que se da al interior de nuestro país. Entonces, la comunidad internacional da cuenta de un apoyo y una cooperación en la implementación del acuerdo y la construcción de paz, que va desde temas sociales y de acompañamiento hasta cofinanciación para materializar acciones de reinserción y de restablecimiento de derechos a las víctimas que se ha dado en Colombia, producto de pues todas estas problemáticas sociales que hemos tenido por diferentes temas de narcotráfico, guerra y conflicto armado en nuestro país. En el 2019 pues se lanza la iniciativa América Crece, liderada por Estados Unidos y otros países socios, que lo que buscaban era pues promover el desarrollo de infraestructura en todos los países de América Latina, en el que por supuesto está Colombia, entendiendo el rezago que presentan muchas naciones en América Latina en materia tecnológica, y pues cómo ese rezago tecnológico ha condicionado y de infraestructura ha condicionado pues el crecimiento y la sostenibilidad de los territorios, ha afectado la garantía de derechos, el bienestar de los ciudadanos, y también ha condicionado situaciones para generar mayor competitividad, de manera que América Latina realmente tenga un papel protagonista en el abastecimiento de naciones que han sido consideradas con un mayor desarrollo que las naciones de América Latina, y que demandan hoy de los países latinoamericanos pues insumos y materia y
y materiales, productos, servicios que en nuestras naciones se pueden dar dadas las ventajas competitivas y comparativas que tenemos como naciones por nuestras infraestructuras, por nuestros recursos naturales y por la misma capacidad poblacional que tenemos en nuestros países. Entonces, nuestros grupos por ciclo de vida manejan oportunidades para todas estas naciones que hacen que ese desarrollo de infraestructura se convierta en una priorización para posibles aperturas comerciales con estas naciones aliadas. Frente a la evolución de los recursos de cooperación internacional que se han dado desde las naciones hacia Colombia como recursos no reembolsables que nuestro país no tiene que retornar dentro del periodo comprendido entre el 2015 y el 2021, tenemos que Colombia pues experimentó un crecimiento significativo que se va a venir marcando 2019, 2020, 2021, en donde pues pasamos de en el 2018 recibir 564 millones de dólares a en el 2021 recibir 1.465 millones de dólares, duplicando los recursos que recibíamos por cooperación internacional. Este incremento pues se registra a partir de los acuerdos, la gestión internacional que se hace y pues va a dinamizar las finanzas de nuestro territorio para asumir compromisos a nivel local. De esta manera pues al analizar comparativamente pues los periodos que estamos revisando, hay tres factores determinantes que son importantes entender en este flujo de recursos que se da hacia Colombia y pues que van a tener que ver de alguna manera inicialmente con ese compromiso internacional que se da a partir de la implementación del acuerdo de paz, donde todas las naciones que, digamos, firmaron y manifestaron ese apoyo a la implementación del acuerdo de paz, contribuyeron como donantes de paz en la legalidad de la política de estabilización de gobierno. Eso generó un flujo de ingresos de esas diferentes naciones de cerca de 931.253 millones de dólares, que se representó pues el 26% de la cooperación internacional recibida en esos años entre 2019 y 2021. Esos recursos, ¿para qué iban? Para todos los compromisos que se establecieron con el cese de militar y el desmonte, por así decirlo, de los grupos subversivos, la inserción de toda esa población que pertenecía a los grupos subversivos a la reinserción a los sistemas económicos y sociales del país, pero además pues que plasmó un decisivo respaldo de la comunidad internacional para pues frenar también fenómenos como el migratorio procedente de Venezuela. Entonces nosotros al ser frontera, al estar al lado de este país, dentro de estos años y con el conflicto de gobernanza que se presentó en Venezuela, pues recibíamos un flujo de migrantes de Venezuela que no solamente pues se quedaron en nuestro territorio y que conocemos como residentes, sino que además pues en un periodo estacionario se quedaron en nuestra nación, pero que empezaron a migrar hacia otras naciones de América Latina, y este flujo migratorio pues va a entrar en el ojo del análisis internacional y va a generar pues un fortalecimiento y un respaldo hacia nuestro país, dada la frontera que se da con Estados Unidos y pues para la atención y garantía de derechos de toda esta población migrante que termina siendo objeto de protección de los organismos internacionales garantes de los derechos humanos a nivel internacional. Otro de los factores que permitió pues ese incremento en el flujo de ingresos de cooperación internacional en Colombia pues fue la pandemia que se generó en el 2020, bueno, en el 2020, que permitió pues que se superara un apoyo de 243 millones de dólares adicionales que se dieron en donaciones en especie a nuestro territorio, representadas en vacunación, alimentación, medicamentos, fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria de nuestro país, que permitieron pues una mayor flexibilización de los proyectos que tenía en curso Colombia y la atención de la población afectada por la emergencia sanitaria. Entonces,
Dentro de este análisis de cooperación internacional, pues los dos primeros factores, recordemos el acuerdo de paz y el flujo migratorio, fueron priorizadas por el gobierno nacional 2019-2022, y el tercer factor, pues sí ya se da es por un evento coyuntural que tuvo un impacto a nivel internacional, ¿cierto? Y que pues hizo que realmente las dinámicas de cooperación pues se dieran en todos los sentidos, porque pues fue una emergencia que afectó a nivel global a todos los países. Durante el 2018 y el 2021, pues Colombia se consolidó como el tercer país de América Latina y el Caribe en completar pues la adición como país miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y lo siguieron pues México y Chile. Y esta adhesión a esta Organización de Cooperación y Desarrollo Económico permitió un flujo de cooperación internacional mucho más fuerte para nuestro país. Ay, permítame. Permitió un flujo mucho más fuerte para nuestro país, que además, dada pues toda esta ayuda oficial, permitió también un incremento en el flujo de ingresos recibidos, producto de los acuerdos celebrados en esta organización. Además, pues con la contribución de la cooperación internacional, Colombia celebró también compromisos y pudo dar cuenta de resultados en el marco de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible y el Plan de Acción Global hacia el desarrollo en favor de las personas, el planeta, la prosperidad y la paz, buscando pues la estabilización económica, social y ambiental con un enfoque de derechos humanos. De esta manera, los ODS son una hoja de ruta que representan 17 objetivos de desarrollo sostenible que todas las naciones firmaron como compromisos, y que todos sus esfuerzos a nivel de planes de desarrollo, a niveles territoriales, se iban a enfocar efectivamente en intentar alcanzar esas 169 metas que integran los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, entre 2018 y 2021, pues para Colombia, uno de los tres objetivos que tuvieron pues mayor financiamiento desde los recursos internacionales pues fue el ODS 10, la reducción de desigualdades en nuestro país, el ODS 16, que tiene que ver con todos los procesos de paz, justicia y el fortalecimiento de las instituciones, y el ODS 2, hambre cero. Recordemos que nosotros en nuestro país tenemos aún departamentos y municipios donde las tasas de desnutrición son alarmantes, donde no tenemos acceso a recursos públicos, a sistemas de acueducto y alcantarillado adecuados, y eso afecta pues indicadores frente a este compromiso de hambre cero. Entonces, a nivel internacional, el esfuerzo se orientó para poder atender estos tres ODS en nuestro país. De esta manera, frente a las metas de reducción de desigualdades, nosotros tuvimos una contribución de cooperación internacional que se midió un 66%, se fue para facilitar una migración y movimiento de personas de manera ordenada, segura y regular, a través de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas, el 29,5% pues para potenciar y promover la inclusión social, económica y política de la población, reconociendo los enfoques diferenciales, y que reconociendo que nosotros pues presentamos en Colombia desigualdad frente a los grupos poblacionales asociados al tema de equidad de género, a la población con discapacidad, a las diferencias por temas raciales y étnicos, y los recursos que llegaron de cooperación internacional intentaron fortalecer todos esos programas con ese enfoque. Finalmente, el 4,4% de la inversión de la contribución en cooperación internacional se fue para garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades de los resultados, particularmente en la promoción de legislación, políticas y acciones para garantizar esa protección de estos grupos vulnerables. En materia del ODS 16, paz, justicia y instituciones sólidas, tenemos que el 34,82% de los recursos que llegaron de carácter internacional llegaron para fortalecer las instituciones nacionales pertinentes mediante la cooperación internacional para la construcción pues de países con índices de violencia controlados, para prevenir la violencia y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia.
Por supuesto, pues va a ser en esta meta una de las más importantes porque pues dentro de los acuerdos de paz, la finalidad misma era evitar continuar con ese indicador en aumento de violencias que se da en nuestro país y reducir pues significativamente todas esas formas de violencia y las tasas de mortalidad en todos los territorios a nivel nacional, que también pues tuvo una participación porcentual del 20,08%. Además, pues de promover un Estado de Derecho en el plano nacional e internacional y un acceso de seguridad. Entonces, el fortalecimiento de las instituciones de justicia. Una cosa es la seguridad, que es la materia preventiva, nuestros grupos de fuerzas públicas, cierto ejército, policía, que están en el tema de seguridad, pero otro tema es la justicia y entonces acá hablamos de nuestros jueces, de los tribunales, de la independencia que deben tener para poder llevar a cabo procesos transparentes, para dirimir en los conflictos que se dan entre los ciudadanos. Entonces, de esta manera, el 19,8% de los recursos destinados para este ODS se fueron en el fortalecimiento de las instituciones de la rama judicial. Finalmente, el ODS 2 tuvo una distribución de la contribución de cooperación internacional donde un 47,1% se fue para programas para erradicar y asegurar el acceso de todas las personas, en particular las que están de acuerdo al Departamento Administrativo Estadístico, en condición de pobreza y pobreza extrema y que son considerados vulnerables. Esos programas son todos los que a nivel nacional hablamos de hambre cero, atención a madres gestantes, los paquetes nutricionales que impone la política pública de primera infancia, la implementación de políticas de seguridad alimentaria y nutricional en todo el territorio del país. Además, el 35,8% pues se fue a fortalecer proyectos productivos en actividades agrícolas y en generar incentivos para productores de alimentos de pequeña escala, favoreciendo pues también grupos poblacionales como las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y pescadores, que son grupos que requieren pues ese acompañamiento técnico desde Nación Más Fuerte para efectivamente dinamizar y volver competitiva la agricultura en todas las escalas territoriales. Finalmente, el 6,9% se orientó a programas de malnutrición y a atender metas convenidas en diferentes políticas públicas para atender indicadores de retraso de crecimiento y emanciación de niños menores de 5 años, atendiendo temas de nutrición y temas de lactantes. Tenemos la semana lactante que fue a nivel nacional. Y lo que impulsa es que desde cuando la mamita está embarazada hasta pues los niños de primera infancia, que son los niños de 5 años, 11 meses y 29 días, pues logren una nutrición porque es esa etapa en la que se da el desarrollo y el crecimiento no solamente físico, sino cognitivo de la población. Si nosotros tenemos niños mal alimentados, de una vez estamos afectando los indicadores de productividad, los indicadores de competitividad, los indicadores de bienestar social de nuestro país. Entonces, de ahí que la población de la primera infancia sea tan estratégica para garantizar ese desarrollo que se espera de nuestra nación. De esta manera, pues como observamos en esta gráfica, la ayuda que llegó por cooperación internacional en nuestro país atacó 5 áreas estratégicas, donde pues el fenómeno migratorio se llevó el 31% de los recursos, la estabilización territorial y los procesos de paz el 26%, el 12% se fue para programas de conservación, sostenibilidad ambiental. Recordemos que Colombia tiene un volumen de páramos importante, se convierte en un país estratégico a nivel de ecosistemas y recursos naturales bien importante, de ahí la protección y la implementación de proyectos que propendan por un mejor ambiente y la conservación de ecosistemas, el 11% para el desarrollo rural con proyectos productivos y el 3% a impulsar esa línea de emprendimiento y economía naranja que fue pues
digamos, innovadora dentro del gobierno del presidente Duque, y quien busca impulsar pues ese renglón económico cultural desde el enfoque económico de todos los emprendimientos que van a tener un tinte de innovación cultural, que van a tener un tinte desde la producción de textos, la generación de videojuegos. Entonces hacia allá se orientaron los recursos de cooperación internacional. Frente a la nueva gestión pública, pues nosotros debemos hablar que con esos compromisos de cooperación internacional, pues también hay una mirada para que la gestión que realizan los entes territoriales esté orientada a la obtención de recursos concretos y medibles en la solución pues de los problemas sociales. Y esto implica que los territorios le apunten a bajar esos indicadores de resultado, que le apunten a de verdad implementar estrategias desde lo municipal, lo departamental, desde sus empresas públicas, desde los entes de control, para atender las tasas que nos están demostrando desigualdad en todos los frentes y condiciones de pobreza, para atender temas de condiciones de vivienda y acceso a servicios públicos, para atender temas de educación, para atender temas de salud, para garantizar reducción de tasas de informalidad y empleo digno en nuestro país. Y además involucra acciones de participación ciudadana donde se busca que el ciudadano no sea simplemente un espectador, sino que además pues legitime y participe de los procesos opinando, haciendo control social sobre las actuaciones de la administración, pero que también multiplique esfuerzos de la alcaldía pues convirtiéndose en un aliado de estos entes territoriales en la gestión. Entonces, acá la nueva gestión pública propone modelos de transparencia y rendición de cuentas que verdaderamente no sea lo típico que es la audiencia pública, sino que realmente se hagan ejercicios donde la población pueda acceder a información y tomar decisiones informadas que le apunten o le aporten a esa entidad territorial para hacer un buen gobierno. La adaptabilidad a pues cambios que se van generando producto de pues los cambios de gobierno, pero además esa lucha contra esa burocracia excesiva que a veces se presenta en las entidades territoriales y departamentales, en donde pues los funcionarios de planta y los contratistas y los miembros que pertenecen a las entidades empiezan a ejercer un sobrepoder o empiezan a obstaculizar producto de sí, de acciones burocráticas, los procesos que deben es fluir y generar más bien una respuesta efectiva hacia la ciudadanía. Y finalmente el enfoque basado en eficiencia, en evidencia, que nos habla es de que todas las decisiones que toman los gobernantes deben estar bien soportadas, justificadas en estudios que den cuenta del conocimiento de los territorios y que ese gobernante está realizando actuaciones conociendo las causas y los posibles efectos que se van a dar con la implementación de esos proyectos de inversión. También la nueva gestión pública pues nos habla de un enfoque preventivo, que nos habla de que las instituciones pues realmente deben generar programas que ayuden a atender las necesidades de la población utilizando de manera óptima esos recursos. Y para ello también debe existir una coordinación interinstitucional, porque no solo son las entidades de gobierno, no solo es la alcaldía, es en la garantía de derechos de la infancia y la adolescencia, interviene el bienestar familiar, interviene la procuraduría, interviene la personería. Entonces deben existir sinergias entre las diferentes entidades de gobierno que pues están involucradas y que tienen que anudar esfuerzos para pues precisamente garantizar ese propósito constitucional. De esta manera pues la nueva gerencia propone también una equidad y una inclusión en donde se prioricen los grupos vulnerables más afectados, ¿sí? Pero además que se favorezca siempre mecanismos para buscar alinearse con otras estrategias de otros países y otros organismos internacionales que permitan encontrar soluciones a las problemáticas de los territorios, pero desde una manera global, compartiendo además mejores prácticas. Entonces, aquí que la cooperación internacional no solo sea ir porque nos den plata para financiar nuestros productos, para financiar nuestros proyectos de inversión como territorios, sino de intentar a través de esos acuerdos internacionales la transferencia de conocimientos de naciones que tal vez ya han vivido las problemáticas que nosotros tenemos y cómo
cómo las han enfrentado y cómo han dado una solución efectiva y cómo para dar esa solución efectiva vivieron unos procesos que tal vez en la réplica del conocimiento le eviten a nuestra nación. Y además, pues la reformulación de pues todo lo que demanda un Estado efectivo de cara a la ciudadanía. Entonces, de esta manera, chicos, hacemos una reflexión sobre lo que tiene que ver con la cooperación internacional, sus propósitos, cómo en los últimos años históricamente nos ha ayudado a cumplir con compromisos internacionales, pero además pues a atender situaciones de bienestar, atender pues situaciones que el Estado debe garantizar en el territorio nacional. Y con esto pues ya nos enfrentamos a nuestra guía número 4, que corresponde a la unidad 3 de la fase 4 del curso, las problemáticas sociales y las perspectivas del desarrollo de la gestión pública. Como lo veíamos en nuestra webconferencia, nosotros vamos a tener una actividad que es colaborativa, que tiene 120 puntos y que el propósito es precisamente que todos ustedes propongan alternativas de solución a las problemáticas derivadas de la geopolítica, identificando pues la importancia que tienen estos modelos de cooperación internacional para el desarrollo de países como el nuestro, que es Colombia, y para nuestra América Latina. Entonces, esta actividad inició el lunes 17 de julio, finaliza el martes 1 de agosto y consiste en que de manera individual todos ustedes realicen cada uno una línea de tiempo donde registren la historia de Colombia en el contexto de cooperación internacional. En este CIPAS yo les dejé algunos hitos históricos con fechas de firmas de acuerdos, tratados, programas, ingresos a cooperación, a organismos de cooperación internacional que pueden tenerlos en cuenta, pero la invitación es ampliar esa búsqueda y generar líneas de tiempo pues muy bien elaboradas y sobre todo bien documentadas. De manera colaborativa, la guía propone que ustedes hagan un documento analítico sobre esas problemáticas sociales y cómo se debe estructurar desde la gestión pública una respuesta atendiendo pues de verdaderas perspectivas de desarrollo organizacional. Entonces, de esta manera, ustedes van inicialmente a registrar todas sus líneas de tiempo para que sus compañeros puedan revisarlas y hacerles aportes en el entorno de aprendizaje. Y en el entorno de evaluación vamos a subir un Word donde ustedes van a ubicar la introducción, los contenidos desarrollados, las conclusiones y las referencias teniendo en cuenta pues las normas APA. En el trabajo grupal, además, ustedes deben resolver en ese análisis de las problemáticas sociales y cómo las van a responder desde el nuevo modelo de gestión pública, deben responder a 3 interrogantes. El primero, ¿cuáles son esos elementos que se deberían reformular dentro de un Estado para abordar de manera adecuada los problemas sociales? ¿Cuáles son las características que nos presenta la nueva gestión pública? Que, ojo, en este CIPAS ya se los di para abordar de manera esos problemas sociales. Y en el paradigma postburocrático y la gestión pública, ¿cuáles son las reformas exitosas que se han dado en nuestro país para la innovación gerencial y organizacional? Para abordar de manera adecuada estos problemas sociales. Entonces, estos 3 interrogantes giran en torno a ese nuevo modelo de gestión pública que se ha impulsado a nivel nacional, donde se busca acabar con esos trámites engorrosos, donde un ciudadano para poder acceder a un documento tenía que pasar 20 documentos más, esperar un montón de tiempo, pagar sobrecostos. Un nuevo modelo que nos habla de que el gobierno debe involucrar a la sociedad civil en la toma de decisiones, que no se valida una política, que no se valida un acuerdo si no existe un proceso de participación y concertación. Eso es lo que buscan estos 3 interrogantes. Finalmente, tenemos pues lo que nos presenta la guía en cuanto al contenido ya como tal del documento, la portada, la introducción, los objetivos, el contenido individual donde cada uno de ustedes coloca la línea de tiempo y el pantallazo de la realimentación de sus compañeros, y en el grupal, pues el documento analítico resolviendo los 3 interrogantes que se proponen. Finalmente, colocamos las conclusiones y la bibliografía. Permítame un momento.
Listo. Entonces, con esta estructura ustedes van a subir sus documentos. Recuerden que no puede existir un porcentaje superior al 35% de coincidencia en el sistema Turnitin, porque eso se da cuando se da copia textual y acá no tendría por qué existir porque ustedes, aunque tienen referentes que soportan teóricamente su participación, deben hacer argumentos propios tanto en el desarrollo del documento analítico como en la construcción de su línea de tiempo. Entonces, esto es lo que nos propone la guía. No sé si en este momento tenemos alguna duda, inquietud frente al tema. No, todo está claro, gracias. Listo, Gerson, a ti, muchísimas gracias. Entonces, bueno, entonces vamos a dejar hasta acá. Cualquier duda me van comentando por este medio y por el foro de aprendizaje. No olviden dejarle pues la realimentación a cada uno de sus compañeros y cualquier cosita pues por el correo institucional o por nuestro foro de aprendizaje o acá por Skype. Estaré pendiente de cualquier duda e inquietud, ¿vale? Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, a ti, que estés muy bien. Feliz día para todos.